Bienvenidos a un nuevo episodio de la saga de comandos en Minecraft. Hoy vamos a crear una puerta que se va a abrir con una contraseña de colores. Ya sé que en otros capítulos hemos visto cómo hacer otro tipo de contraseñas, ¿no? Para proteger nuestros tesoros, que os los dejo por arriba, pero hoy quiero enseñaros este porque, bueno, a mí especialmente me gusta mucho porque puedo jugar con los colores y además porque esto es aplicable a cualquier otra situación, es decir, no solo pueden ser colores, pueden ser tipos diferentes de materiales, lo que queramos. He dejado este hueco aquí para ir colocando cada uno de los materiales y acá abajo tenemos unos comandos que luego los vemos. Pero quiero que aparte de la puerta de hierro veáis lo que he colocado aquí al lado. Aquí hay una antorcha de redstone que lo que va a hacer es que aquí se van a ir colocando diferentes hilos de redstone y al final la puerta se abrirá. ¿Cómo hacemos que se coloquen esos hilos de redstone? Pues con los comandos. Como veis, tenemos aquí los comandos que van a testear cuando colocamos el bloque correcto y aquí cuando no lo estamos colocando. Voy a pulsar en el primero. Vemos que es un tipo de bloque repetir, incondicional y que siempre está activo. Y el comando que tiene, que os lo pongo en pantalla aquí completo, es un comando execute que ya lo hemos visto en otros vídeos. El execute testea que el bloque que hay justo encima, estoy utilizando las coordenadas relativas del bloque, sea un bloque de lana azul en este caso, y entonces cuando lo testea lo que hace es que coloca ese hilo de redstone en la posición que le he fijado justo aquí. ¿Vale? Sabemos que para ver las posiciones, pues como estamos en Java, le pulsamos al F3 y aparecen. Claro, ahora tenemos que hacer que el siguiente aparezca en una coordenada más. Vamos a hacer este bloque ahora. Copiar otra vez el comando este que habéis visto puede ser un coñazo, lo tenemos copiado en un Word y vamos copiando y pegando, pero lo podemos hacer de manera más eficiente si yo pulso mirando sobre este bloque de repetir el botón control de mi teclado y la rueda del ratón. Ahora lo que ha pasado es que se me ha copiado el comando, veis que es de tipo de repetir y además tengo aquí todo ya escrito. Pues lo único que tengo que modificar en este caso es el color, que aquí hemos dicho que es amarillo y que la coordenada en lugar de ser esta es esta. Esto cuando vosotros lo hagáis las coordenadas serán diferentes, pero todo lo demás lo dejo igual y le digo hecho. Y voy a hacer lo mismo en este y en el siguiente. Este es morado, ya tengo el comando copiado, así que simplemente me vengo aquí y le digo, a ver, me vengo a cambiar y le digo que en vez de ser lana azul sea morada y que esté dos numeritos por debajo. Seguimos. El tercero, que es negra, pues me vengo otra vez por aquí en el comando y le digo que sea negro y que quiero que esté 3 por debajo, pues 17. Vale, esto es para que funcione bien. Voy a hacer una prueba. Voy a coger un bloque de lana azul y lo voy a colocar aquí para que veáis lo que pasa. Vale, lo he colocado. Me voy a venir para acá. ¿Veis que se ha colocado aquí un hilo de redstone? Pero claro, si yo ahora lo quito porque digo, hoy me he equivocado, esto no estaría, ¿vale? En la pared. Entonces, tenemos que hacer que desaparezca. ¿Veis que ahora ha desaparecido? ¿Por qué? Porque el azul ya lo tenemos hecho, que os lo he dicho antes. ¿Qué tenemos aquí abajo? Pues tenemos otro comando de execute, que lo que hace es que vuelve a testear si hay un bloque colocado y si el bloque es de aire, lo que va a hacer es que va a colocar en la misma posición un bloque de aire en lugar de cable de redstone. Esto lo que hace es que simplemente cuando nos hemos equivocado, como tenemos que quitar el bloque de lana y poner otro, al hacerlo también hay un momento en el que hay un bloque de aire. Así que siempre que sea incorrecto, se va a quitar ese bloque de ese hilo de redstone y de esa manera, hasta que no demos con toda la clave correcta, no se va a completar el hilo de redstone y no se va a abrir la puerta. Así que pulsando en control voy a mirar de nuevo en el comando que quiero copiar, control rueda del ratón y vamos a volver a modificar los demás. Voy a bajar un poquito por aquí,
que no quiero que se complique la cosa, ahí. Y le voy a decir que quiero cambiar la coordenada y hacerla más pequeña. Es lo único que tenemos que cambiar en este caso. Así que vamos a hacerlo con los otros dos. No lo he dicho, pero el tipo de bloque es repetir, incondicional y siempre activo, igual que el otro. Y ahora ya lo tendríamos hecho. Vale, pues ahora nos imaginamos que yo llego aquí y quiero pasar por la puerta, ¿vale? Aquí estaría todo sellado y me encuentro con un cofre. Puede no haberlo. Yo que ya me sé la contraseña, pues voy a coger los bloques y me los voy a traer conmigo. Me voy a coger uno que no es bueno para hacerlo bien y mal y que veamos lo que pasa. Y así veis que no funciona, incluso si ponemos otra combinación. Voy a poner una combinación que no es. Vale, la puerta no se ha abierto. Me traigo una pala, me voy a quitar estos bloques rápidamente. Y si ahora lo coloco bien, la puerta se abre. Y así es como tenemos la contraseña correcta y el circuito de redstone completado que nos abre la puerta. Ahora vamos a ver cómo se hace todo esto en la versión educativa y Bedrock del juego. Bueno, pues ya estamos aquí, hemos replicado la estructura de construcción que teníamos ya en Java para crear nuestra contraseña de colores. Tenemos aquí nuestra antorcha de redstone con sus espacios para ir modificando y colocando el redstone que abra esta puerta. Tenemos aquí el mismo código de colores y esta vez tenemos dos bloques de comando en la parte de acierto y dos en la parte de error, porque en esta versión del juego el comando execute no funciona exactamente igual. Entonces, igual que nos ocurría en la máquina de intercambio, que os dejo por aquí el vídeo, aquí vamos a tener que usar dos comandos, uno para testear el bloque y otro para colocar el redstone. Vamos a ver el que ya está hecho. Tenemos un comando de tipo repetir, incondicional, siempre activo, que va a testear por lana del color específico. Esta vez en Java tenemos las letras, pero aquí tenemos que utilizar el código numérico de los colores, que el 11 es para el azul oscuro. Después, ¿qué sucede? Que si este se cumple, testea este otro bloque, que es un tipo de bloque cadena condicional, siempre activo, que va a colocar el redstone en los bloques específicos. Esto para la parte de que esté bien. En la de que está mal, lo que va a testear es que haya aire. Y si coincide que hay aire, pues el bloque de cadena condicional siempre activo va a colocar un bloque de aire en las mismas coordenadas que lo está colocando el anterior. Como veis, aunque son diferentes y tienen códigos diferentes, los comandos que hay en los bloques de comandos son los mismos y lo único que modifica es el tipo de material que testea o que coloca, pero todo lo demás es igual. Este es un bloque de repetir incondicional siempre activo y este de aquí es cadena condicional siempre activo. Así que vamos a copiarlos para hacer los otros tres códigos. No hace falta que lo hagamos de memoria, podemos pulsar en nuestro teclado la tecla control y al pulsar sobre la rueda del ratón esto nos permite copiar el comando. Si yo ahora pulso ya está copiado. Que tengo que cambiar el número correspondiente al color porque ahora tiene que testear por lana amarilla que tiene su número en el 4. Así que he cambiado el 4 y ya está. Vamos a por el de abajo. Voy a copiar el de abajo también. Con control y la rueda, ya lo he copiado, vamos a ver qué me dice. Vale, este no hace falta modificarlo porque está testeando por aire. Al venirme para acá compruebo que las flechitas van así, para que no se líen los bloques de comando. Voy a quitar estos dos para yo tampoco liarme. Y ahora vamos con el otro bloque cadena de la parte positiva. A ver, este hay que colocarle. A lo mejor nos hace falta pulsar al Shift para hacerlo bien y también me voy a quitar esto para luego poder acceder al otro bloque de comando. Voy a pulsar y veo que me lo está haciendo bien, pero estas coordenadas va a haber que cambiarlas. Me va a venir a la parte de la antorcha.
el menos 477 no está cambiando y el 70 tampoco. Lo que cambia es la X, si os fijáis. Este es 535, 536, así que vamos a venirnos para acá a ver cuál está puesto. El 535 pues lo tengo que cambiar a 536. Y ya estaría. Vamos a ver ahora la modificación que tenemos que hacer en el de abajo. Igual, control mirando al bloque de comando y pulso en la rueda del ratón. Vale, y lo colocamos. Que siga la línea, veis que siguen la misma dirección. Y aquí lo que tengo que modificar es también el numerito, que tiene que ser 536. Y ya está. Vamos a hacer los siguientes de la misma manera. Este es el de repetir, que le tengo que decir que en vez de ser lana amarilla es morada, que le corresponde el número 10. Así que le pongo el número 10. Este otro no le tengo que modificar nada, lo dejo tal cual está. Ahora, este de aquí le tengo que cambiar el número. En vez de ser 36, como va creciendo, va a ser 37. Y este de aquí abajo, igual. No lo veis, pero todo el rato estoy pulsando al Shift para colocarlos de tipo cadena. Volvemos ya con el último, que es el negro. En el primero, en el que está bien, tiene que testear por lana negra, que su número es el 15, no el 10. Y el bloque cadena le tenemos que modificar otra vez el número, en vez de ser 37, 38. Vamos con los de abajo, con los incorrectos. Este de aquí ya sabemos que está bien. Y su cadena, igual hay que cambiarle la coordenada. Vamos a comprobar si funciona. Pues esto es lo que pasaría si yo viniese por aquí. Pues cogería los bloques, voy a cogerlos bien, pero los voy a colocar mal para que veáis lo que pasa. Entonces si yo me vengo por aquí y los coloco y me he equivocado, pues la puerta no se abre. Si colocase lanas de otro color tampoco se abriría. Eso ya lo hemos visto en el resultado del de Java. Así que lo voy a colocar bien para que veáis que pasa exactamente lo mismo y que la puerta se abre. Y la puerta se ha abierto porque el circuito de redstone está completo y llega hasta ella. Y este es el mecanismo que quería enseñaros hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, en el blog tenéis todos los comandos que he utilizado por si queréis copiar, pegarlos en vuestros mundos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.